Fueron leyendas, iconos, fuerzas imparables que iluminaron escenarios, pantallas y pasarelas. Sus nombres resonaron a través de generaciones. Pero detrás del glamour, detrás de los aplausos y las luces, muchos de ellos llevaban una verdad demasiado peligrosa para compartir. En un mundo que temía lo que no comprendía, se vieron obligados a sufrir en silencio. El SIDA no era solo una enfermedad, era una sentencia de muerte envuelta en estigma, vergüenza y aislamiento. Sin embargo, incluso en ese silencio, dejaron un mensaje. A través de su música, sus películas, su arte y su presencia, nos enseñaron algo que ningún titular podría: que la vulnerabilidad es fortaleza, que el silencio aún puede rugir, que la verdad, una vez susurrada, puede sacudir el mundo. Hoy honramos 8 vidas extraordinarias, 8 voces que no solo desaparecieron, cambiaron el mundo al marcharse, desde los estadios que llenó Freddie Mercury hasta el tranquilo coraje de Pedro Zamora en la televisión nacional, desde los impactantes murales de Keith Haring hasta el dolor oculto tras la sonrisa de Rock Hudson. Cada uno de ellos se atrevió a existir en un momento en que la existencia misma era una rebelión. Esta no es solo una historia de pérdida, es una historia de valentía. Y una vez que la escuches, no la olvidarás. 1. Freddie Mercury. No era solo un cantante, era una fuerza de la naturaleza. Freddie Mercury, el electrizante líder de Queen, no solo actuaba, sino que dominaba. Con un rango de 4 octavas, una presencia escénica teatral y un carisma capaz de iluminar un estadio entero, se convirtió en una de las voces más icónicas de la historia del rock. Canciones como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love y We Are the Champions no fueron solo éxitos de ventas, fueron himnos de desafío, vulnerabilidad e individualidad sin disculpas. Nacido como Farrokh Bulsara en Zanzíbar, Freddie se reinventó por completo, no solo musicalmente, sino también personalmente. Aunque nunca se declaró públicamente durante su vida, los más cercanos a él conocían la verdad. Su vínculo con Mary Austin, su exprometida convertida en amiga de por vida y más tarde con su pareja Jim Hutton, reveló a un hombre que buscaba el amor discretamente mientras soportaba el peso de la fama mundial. En 1987, Freddie fue diagnosticado con VIH. Lo mantuvo en privado, eligiendo en cambio dedicar el tiempo que le quedaba a la música. El inquietante vídeo musical de These Are the Days of Our Lives, filmado poco antes de su muerte, mostraba a un hombre visiblemente frágil, pero su espíritu brillaba tan intensamente como siempre. El 23 de noviembre de 1991, Freddie emitió un comunicado público confirmando que tenía SIDA. Menos de 24 horas después, había fallecido. Pero su voz nunca nos abandonó realmente. En 1992 se estableció el Mercury Phoenix Trust en su nombre, financiando la concienciación y educación sobre el SIDA a nivel mundial. Freddie Mercury no solo cantó sobre campeones, vivió como uno. E incluso en la muerte, le dio al mundo un último bis. 2. Rock Hudson. Para el mundo, Rock Hudson era el galán ideal. Alto, de mandíbula cuadrada, increíblemente guapo. Era el epítome de la masculinidad de los años 50, protagonizando películas como Gigante, Confidencias de Medianoche y Obsesión. Las mujeres le adoraban, los hombres le admiraban, y los estudios construyeron carreras enteras alrededor de su imagen. Pero detrás de esa personalidad de Hollywood, cuidadosamente elaborada, había un hombre viviendo una vida partida en dos. Nacido como Roy Harold Scherer Jr. en Illinois, Rock trabajó duro para ascender en Hollywood, llegando a convertirse en una de las estrellas más rentables de su tiempo. Pero también era gay en una era en la que ser abierto no solo era arriesgado, era un suicidio profesional. Se casó brevemente bajo la presión de los ejecutivos del estudio, pero la fachada no podía durar para siempre. En círculos privados, su sexualidad era conocida, pero públicamente seguía siendo la imagen del encanto heterosexual. Todo eso cambió en julio de 1985. Demacrado y visiblemente enfermo, la aparición de Rock en una rueda de prensa conmocionó a fans y periodistas.
Días después, su publicista confirmó lo que muchos solo habían susurrado. Rock Hudson tenía SIDA. Fue un terremoto cultural. Por primera vez, el público estadounidense se vio obligado a afrontar la realidad de la enfermedad. El mito de que el SIDA solo afectaba a ciertos grupos marginados se hizo añicos. El diagnóstico de Hudson le dio a la epidemia un rostro, familiar, querido e imposible de ignorar. Murió apenas meses después, el 2 de octubre de 1985, a los 59 años. Pero en su último acto, Rock Hudson hizo algo que ningún papel le había exigido jamás. Dijo la verdad. Y al hacerlo, ayudó a cambiar la forma en que una nación veía la enfermedad y a las personas que vivían con ella. 3. Liberarse. Brillo. Era un espectáculo en sí mismo, con pianos incrustados de diamantes de imitación, candelabros parpadeando al ritmo de melodías clásicas y un vestuario que podía eclipsar la avenida de Las Vegas. Liberace no era solo un artista, era un fenómeno. Nacido Waju Valentino Liberace en Wisconsin, de padres inmigrantes de clase trabajadora, ascendió de prodigio a sensación global, convirtiéndose en uno de los artistas mejor pagados del mundo. El público adoraba su extravagancia, su talento para el espectáculo, su encanto. Sus casas eran lujosas y su personaje escénico aún más. Pero detrás de todo ese brillo había un hombre ferozmente comprometido a ocultar quién era realmente. Durante décadas, circularon rumores sobre su sexualidad, intensificados por su relación íntima con un joven chofer, Scott Thorson. Libérase lo negó todo, a veces incluso bajo juramento. En un mundo donde ser gay podía destruir una carrera, eligió el silencio, reforzado por demandas judiciales, negaciones y una imagen pública cuidadosamente construida. A medida que la epidemia del SIDA se apoderaba de los años 80, la salud de Liberace comenzó a declinar. Se volvió delgado, pálido. Afirmó que se debía a una dieta de sandía, pero la verdad ya no podía ocultarse. En 1987, a la edad de 67 años, Liberace murió. Inicialmente, la causa de la muerte se listó como insuficiencia cardíaca. La autopsia lo confirmó más tarde. Neumonía relacionada con el SIDA. En la muerte, como en la vida, su verdad tuvo que abrirse camino a la luz. Libérase dio al mundo música, magia y magnificencia, pero también nos dio una trágica lección sobre cómo la fama y el miedo pueden silenciar incluso las voces más ruidosas. 4. Pedro Zamora. Mucho antes de las redes sociales y los hashtags virales, existía un cubanoamericano de 22 años llamado Pedro Zamora, quien transformó la televisión de realidad en algo profundamente real. Cuando se unió al elenco de The Real World, San Francisco en 1994, no solo trajo su equipaje, trajo un mensaje. Pedro era abiertamente gay, abiertamente VIH positivo e inquebrantable en su misión de educar, humanizar e inspirar. Nacido en La Habana en 1972 y criado en Miami, Pedro fue diagnosticado con VIH a la edad de 17 años. La mayoría se habría encogido en las sombras. Pedro dio un paso hacia el centro de atención, se convirtió en una voz nacional, hablando en escuelas, en paneles y finalmente en MTV. Su presencia en The Real World no era para generar drama, era para la verdad. Los espectadores le vieron enamorarse de su pareja, Sean Sasser, y compartir su ceremonia de compromiso en directo, una de las primeras uniones del mismo sexo jamás emitidas en la televisión estadounidense. En un momento en que el SIDA todavía estaba envuelto en miedo y desinformación, Pedro le dio una cara, un corazón, un nombre. Su salud se deterioró rápidamente durante la filmación. Apenas unas horas después de que se emitiera el último episodio, Pedro Zamora falleció el 11 de noviembre de 1994. Tenía solo 22 años, pero su impacto fue sísmico. El presidente Bill Clinton le elogió públicamente. La educación sanitaria en toda América cambió, e innumerables jóvenes vieron, quizás por primera vez, que el SIDA no era solo una estadística, era una historia humana. Pedro no solo luchó contra una enfermedad, cambió cómo un país la veía. 5. Keith Haring.
Keith Haring no necesitaba galerías, no esperaba permiso. Con líneas audaces y figuras radiantes, transformó estaciones de metro, muros de la ciudad y espacios públicos en lienzos de resistencia y alegría. Su arte era instantáneamente reconocible, lúdico en la superficie, pero rebosante de urgencia, rebeldía y verdad. Nacido en Pensilvania en 1958, Haring irrumpió en la escena del arte callejero de Nueva York, con tiza en mano y una misión ardiendo en su pecho: hablar a la gente, no por encima de ella. A medida que su fama crecía, Haring no retrocedió, sino que avanzó. Usó su arte no para decorar, sino para declarar. Pintó sobre raza, capitalismo, sexualidad y, sobre todo, la vida a la sombra del SIDA. En 1987, con solo 29 años, fue diagnosticado con VIH, pero en lugar de retirarse, intensificó su ritmo. Fundó la Fundación Keith Haring, apoyando la concienciación sobre el SIDA y programas infantiles. Su trabajo se volvió más nítido, más personal, más desafiante. Pintó con un reloj corriendo dentro de su cuerpo, luchando contra el tiempo, y sin embargo, nunca dejó que la enfermedad lo definiera. Hasta el final, Keith Haring convirtió el dolor en propósito, transformando el miedo en color. Murió en 1990 con solo 31 años, pero su legado nunca dejó de moverse. Baila a través de murales, pulsa en las aulas y nos devuelve la mirada desde las paredes de los museos como si dijera: estuve aquí, importé, y tú también importas. 6. Brad Davis. Brad Davis era la intensidad personificada. Con ojos penetrantes y una energía cruda e inquieta, no solo actuaba, habitaba cada papel. El público lo vio claramente en El Expreso de Medianoche, donde su interpretación de un torturado prisionero estadounidense en una cárcel turca le valió un Globo de Oro y el reconocimiento internacional. Pero detrás de esa magnética presencia en pantalla había un hombre que libraba batallas mucho más pesadas que cualquier personaje que jamás interpretó. Nacido en Florida en 1949, Davis ascendió rápidamente en el mundo de la actuación. Era un esposo devoto de la actriz Susan Bluestein y un padre amoroso. Pero fuera de la pantalla, su vida era un torbellino de contradicciones. Luchó contra la adicción y demonios que ningún guión podría contener. En 1985 fue diagnosticado con SIDA. No se lo dijo a casi nadie, ni siquiera a muchos de sus colegas más cercanos. Siguió actuando, siguió haciendo audiciones, cargando el peso de un estigma que podría haber arruinado su carrera en un instante. Pero Brad Davis se negó a dejar que la enfermedad escribiera su final. En 1991, con solo 41 años, tomó una decisión devastadoramente personal. Con el apoyo de su esposa, puso fin a su vida mediante suicidio asistido, recuperando el control de un mundo que ya le había quitado demasiado. Su último acto no fue de rendición, sino de desafío. Una negativa a ser recordado como una víctima. Brad Davis no solo actuó con honestidad, también vivió y murió con ella. 7. Anthony Perkins. Para los cinéfilos, Anthony Perkins será recordado para siempre como Norman Bates, el tímido e inquietante empleado del motel de psicosis de Alfred Hitchcock, un papel que redefinió el terror y se grabó en la historia del cine. Pero la dualidad del personaje, la superficie amable que ocultaba algo más oscuro, reflejaba la propia vida de Perkins más fielmente de lo que la mayoría jamás supo. Nacido en 1932 en una familia teatral, Anthony perdió a su padre con solo 5 años, lo que le dejó anhelando dirección e identidad. Hollywood lo encontró pronto, dándole papeles sensibles e introspectivos que le valieron el reconocimiento de la crítica e incluso una nominación al Oscar por La Gran Prueba. Pero debajo de la creciente fama había un joven que constantemente ocultaba quién era realmente. En una industria dominada por la imagen, Perkins vivía con miedo a ser descubierto. Salió con mujeres públicamente y finalmente se casó con la fotógrafa Barry Berenson, con quien tuvo 2 hijos. Pero sus relaciones anteriores, particularmente con el también actor Tab Hunter,
permanecieron en secreto, enterradas bajo la presión del estudio y las expectativas sociales. A finales de los años 80, Perkins fue diagnosticado con VIH. Fiel a su estilo, mantuvo su enfermedad en secreto, continuando trabajando discretamente mientras la enfermedad progresaba. El 12 de septiembre de 1992 murió de neumonía relacionada con el SIDA a los 60 años. El mundo lamentó la pérdida de un actor legendario. Solo más tarde comenzó a comprender la carga silenciosa que llevaba. En un cruel giro del destino, su esposa Berry Berenson también encontraría un trágico final a bordo del vuelo 11 de American Airlines durante los ataques del 11 de septiembre. Su historia es un inquietante eco de vidas vividas tras bambalinas, cortinas corridas no solo en el escenario, sino sobre verdades demasiado dolorosas para su tiempo. 8. Willie Smith. Willie Smith no era solo un diseñador de moda, era un revolucionario con la tela. Nacido en Filadelfia en 1948, Smith tenía una visión que pocos otros veían en ese momento, que la moda no tenía por qué vivir en pasarelas o detrás de cordones de terciopelo. Podía vivir en las calles, en el movimiento cotidiano, llevada por la gente que hace girar el mundo. En 1976 lanzó Willie Wear, una marca que fusionó la alta costura con el estilo callejero, haciendo que los estampados atrevidos, las siluetas holgadas y la comodidad no fueran solo elegantes, sino empoderadores. Su enfoque era radical. Mientras otros atendían a la élite, Willie dijo, «No diseño para la reina, diseño para la gente que la saluda». Y la gente respondió. A mediados de los años 80, Willie Wear facturaba más de $25 millones al año y Smith colaboraba en arte, teatro y danza. Diseñó el vestido de novia de Mary Jane Watson en Spider-Man, demostrando que la cultura pop también tenía un asiento en su mesa. Pero detrás de los colores vibrantes y el carisma fácil, había un hombre que sufría en silencio. Smith nunca reconoció públicamente su enfermedad. Incluso mientras su salud declinaba rápidamente, se mantuvo alejado del foco de atención. En 1987, con solo 39 años, murió a causa de complicaciones relacionadas con el SIDA. El mundo de la moda perdió una de sus mentes más brillantes y quizás su alma más generosa. Willie Smith no solo redefinió cómo vestimos, reimaginó para quién es la moda. Y aunque su tiempo fue corto, su visión todavía camina a nuestro lado hoy, audaz, alegre y descaradamente viva. Venían de mundos diferentes, escenarios de rock, platós de cine, estudios de arte, tribunas políticas, pero estaban unidos por una verdad compartida. Vivieron en una época en que ser honestos sobre quiénes eran podía costarles todo. Algunos nunca dijeron una palabra. Otros gritaron su verdad al silencio del mundo, y todos ellos, al final, dejaron algo más que sus talentos. Dejaron un legado de coraje. Freddie Mercury dio voz a una generación que aprendía a lamentarse en voz alta. Rock Hudson destrozó ilusiones con un solo diagnóstico. Liberace hizo que el mundo se enamorara del espectáculo, incluso mientras se escondía tras el telón. Pedro Zamora convirtió sus últimos años en un aula que enseñó con pasión a una nación. Keith Haring dibujó con urgencia y propósito, transformando el dolor de su diagnóstico en arte que aún habla. Brad Davis, en su acto final, exigió dignidad en sus propios términos. Anthony Perkins llevó el peso de una vida oculta en silencio. Y Willie Smith nos mostró que la creatividad no necesita permiso. Necesita corazón. Eran artistas, iconos, pioneros, pero también eran humanos, frágiles, resilientes, temerosos, desafiantes. Sus muertes por SIDA no fueron solo tragedias personales. Fueron ajustes de cuentas públicos que obligaron al mundo a ver, a sentir y finalmente a cambiar. Así que hoy recordamos no cómo murieron, sino cómo vivieron. A voz en grito, bellamente, inolvidablemente.